Muy buenas tardes, amigos de Custos Veritatis. Les saluda el padre Luis Chumpenta Marís de los Oblatos de San José, aquí desde Perú, desde Cajabamba, Cajamarca, en la parroquia donde me encuentro ahora. Y bueno, también un saludo a los amigos de Vida Humana Internacional, a los amigos de Oblatos Perú y Pastoral Josefino Marellena del Perú, ¿no? Y claro, la página de la parroquia San Nicolás de Tolentino, que nos ven también a estas horas. El día de hoy estamos cercanos ya al fin de año y dentro de las fiestas navideñas. Quiero tocar un tema que es muy importante, porque cuando siempre llega el fin de año, no falta alguno que comience a hacer algunos ritos medios extraños y que no son compatibles con la fe católica, ¿no? Poniendo su fe no en Dios, sino en algunas cosas o en criaturas o en rituales esotéricos que pueden hacer mucho daño a la vida espiritual y también que nos puede llevar a la condenación de alguna manera. Bueno, tengo dos invitados especiales que tienen experiencia en el tema. Uno es el padre Federico Jaito, que ya lo tenemos por segunda vez en este espacio, y a nuestro amigo que ya que como decíamos en puro, ya es caserito aquí en este canal, Pablo Caruso. No, bueno, queridos amigos, bienvenidos a este espacio, a mi canal Custos Veritatis. Padre Federico, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Padre Luis. Y saludos también a tu compañero, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Pablo, Pablo, saludos a Pablo también. querido Pablo, buenas tardes. Saludos Luis, muchas gracias por estar otra vez en tu canal y obviamente al padre Federico, del cual soy un admirador de sus libros, así que he aprendido muchísimo sobre todo de tinieblas tibetanas, así que padre, es un honor estar con ustedes, ¿no? En No, este por canal. favor, gracias a ustedes por invitarme. Sí. Muy bien, vamos a hacer una oración invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, siente en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con esta invocación al Espíritu Santo y también abandonarnos a las manos de San José, ¿no? Que supo abandonarse a la divina providencia, vamos a iniciar este vivo, ¿no? Con un tema que he titulado Año Nuevo y New Age. Y quisiera partir con la primera pregunta dirigida primero al padre Federico y ya luego Pablo Caruso hará su intervención. No, porque bueno, Pablo Caruso, como saben, él ha tenido experiencia en lo que es la nueva era porque lo ha vivido y a raíz de su conversión dejó esas prácticas y ahora pues está luchando como para darnos a entender lo perjudicial que puede ser para nosotros estas prácticas que muchas veces lo combina con algunas prácticas cristianas, ¿no? Que no es compatible. Muy bien, padre Federico, quería hacer la primera pregunta. ¿Por qué la Navidad y las fiestas de este tiempo de Navidad se han asociado a prácticas esotéricas de la New Age? De su micrófono. Ahí está. Bueno, es una buena pregunta. En primer lugar, hay, hay que mencionar un libro de Ferguson titulado La Era de Acuario, ¿no? Que eso se y eso marcó un hito, fue un libro, fue un bestseller. En ese libro se promovía la sustitución de la Eucaristía, de la comunión, sacramento de la comunión, de la Eucaristía por el consumo de alucinógenos, ¿no? Eh, claro, porque cuando uno no tiene a Cristo, uno no va a misa, uno no vive en gracia de Dios, de algún modo, y uno quiere vivir la espiritualidad, porque el hombre tiene un anhelo, una dimensión religiosa, todos los hombres la tienen. Entonces, de algún modo hay que sustituir esa falta de Cristo, esa falta de Eucaristía, esa falta de gracia de Dios, esa falta de vida de gracia. Y uno de los, justamente, el gran sucedáneo, el gran sustituto que propone la New Age, entonces, directamente es la droga. ¿Sí? Y Ferguson promovía directamente los alucinógenos. Eso es un, bueno, en esa línea, entonces, la New Age eh, tiene una tendencia a reinterpretar muchos elementos cristianos. ¿Mm? Eh, por ejemplo, la medicina de Santa Hildegarda, ¿no? Que
Dios le reveló a ella ciertas propiedades de ciertos elementos de la naturaleza para que la gente pueda curarse. El New Age la reivindica y la interpreta en clave gnóstica. ¿Bien? Bueno, dentro de este esquema, la New Age también busca apropiarse la Navidad. Entonces, ¿qué hacen? Hacen eh, se focalizan más en el solsticio, en el equinoccio, en el aspecto cosmológico, y la tendencia es como celebrar el cumpleaños de la humanidad. Eso es uno de los eslóganes que se difundieron mucho. Entonces la Navidad no es más el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador de la humanidad, no más la venida del Salvador, sino que es la fiesta de la humanidad. Eh, Eso fue el cumpleaños de la humanidad. Esto fue una de las tendencias nuevaristas que se difundió, difundido incluso por el progresismo cristiano. Podemos encontrar también de fondo a un autor que era sacerdote católico, jesuita, progresista, llamado Teilhard de Chardin, de Chardin, y él creó todo un sistema gnóstico, eh, y bueno, y es donde el cosmos con Cristo, Cristo con el cosmos. Entonces también muchos progresistas inspirados en Teilhard de Chardin, también entonces promovían esta conversión de la Navidad en el cumpleaños de la humanidad. Entonces, resumiendo, recapitulando, tenemos dos elementos. Este libro de Ferguson, la influencia de Teilhard de Chardin, y un tercer elemento que es el orden mundial que quiere eliminar a Cristo de la vida pública, eliminarlo, y ahora tenemos un hecho reciente que muestra esto, que es el caso del Premier de Inglaterra, ahora, que pidió que bueno, que ahora en los saludos navideños no se diga Feliz Navidad, ahora se digan felices fiestas, sean saludos neutrales. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, una noticia en esta línea un hospital de gente, de pacientes con cáncer en Inglaterra, noticia de hoy. Sí, eh, sacó un mensaje a los pacientes con cáncer del hospital diciéndoles feliz Navidad, Merry Christmas y and Happy New Year, un feliz año nuevo. Y al rato, perdón por haber mandado el mensaje anterior. Bueno, no se puede decir feliz Navidad, porque según el Premier de Inglaterra, decir feliz Navidad es un modo de sectarizar la Navidad. Ese es el colmo. ¿Bien? Entonces hay una tendencia como a reemplazar. O sea, desde que yo era chico, me acuerdo, un montón de gente no decía Feliz Navidad acá en Buenos Aires, decía Felices Fiestas. Te mandaba la tarjeta navideña diciendo Felices Fiestas, y en la tarjeta no estaba el Niño Dios, Sagrada Familia o el pesebre, sino que habían bolas plateadas, globos, eh, caramelos o cintas de colores. Bueno, entonces, tres elementos: el elemento político, como se ve ahora, lo que está pasando ahora en Inglaterra, ¿bien? En Europa en general, Los Angeles Times, el diario Los Angeles Times del 26 de noviembre, hace unos días, sacó un titular: Europa duda entre atenuar o hacer brillar la Navidad por la crisis. Dudaban si, 26 de noviembre, perdón, de este año, si poner o no más luces en Europa para el tiempo de Navidad, porque hay una crisis económica. Entonces, eh, evidentemente que no es la crisis económica, es un desprecio a la Navidad, hay que silenciar a Cristo, hay que apagar la Navidad. Eh, bueno, son varios elementos que mencioné, entonces, que van en la línea de esta descristianización de la Navidad, esta secularización de la Navidad. Hay más elementos para decir, pero bueno, mencioné estos tres. Muy bien, padre, sí, es muy interesante saberlo, que habría que se tiene que remontar justamente este libro de Ferguson, como usted dijo, como para poder entender, ¿no? Cómo o por qué se está descristianizando
este sentido de la Navidad, ¿no? Que tiene su origen en el cristianismo. Y claro, en el Perú igual hay personas que me dicen felices fiestas, digo no, feliz Navidad, porque la Navidad tiene un origen cristiano. Y eso no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Y si tú no crees, bueno, no, eso no quiere decir que tenga que decirte a ti felices fiestas, ¿no? Bueno, ahora Claro. tenemos la intervención de Pablo. Gracias, padre. A ver, está buenísimo todo lo que el padre Federico iba arrojando. Yo quiero montarme en alguna de de los elementos que él mencionó como para poder complementar. Por ello voy a hablar un poco más de la práctica. Yo cuando he estado metido en estas sectas, sobre todo chamánicas y que eran muy New Age, había un desprecio directo por la misa, por ejemplo, ¿no? Y había un reemplazo de, obviamente, la religión cristiana católica, porque había un desprecio manifiesto, había una blasfemia, por otros elementos sincretistas, ¿no? Budismo, astrología, chamanismo, reiki, bueno, todas las prácticas que ya sabemos que están inmiscuidas dentro del paraguas Nueva Era. Y se hablaba mucho del espíritu de la Navidad, ¿no? El padre Federico recién habló de la fiesta de la humanidad o el cumpleaños de la humanidad. Y se habla del espíritu de la Navidad, ¿no? Como ese espíritu, estamos hablando en clave de energía, ¿no? De panteísta, esta energía, este sentimiento oceánico, como lo pongo desde mi disciplina, yo soy psicólogo, para los que no saben del otro lado, el sentimiento oceánico del cual Freud hablaba en su momento, esta energía universal, ¿no? Desciende justo en el 21, que es el solsticio de verano o de invierno, que en su momento lo que la leyenda decía era que descendía sobre los países escandinavos y que iba a traer una suerte de beneficios para las personas que lo invocaran. Cuando hablamos de nueva era tenemos que tener presente que desde la praxis, por ejemplo, son invocaciones directas. El Reiki tiene invocaciones, la astrología no tiene una invocación directa, pero es un corrimiento de Dios por los planetas, por los astros, ponerlos en el centro. Ni hablar la clarividencia, la numerología, el tarot, etcétera. Todos tienen una invocación por detrás. Esto es el gran peligro práctico, por ejemplo, de la nueva era. Entonces, este espíritu de la Navidad, todos aquellos que hagan determinados pasos, la nueva era lo que tiene es que hay muchos pasos como a seguir, tenés que cumplir muchas cosas. Cuando uno se mete directamente en este paño, empezás por un libro, terminás con una colección entera, empezás por una piedrita, terminás con las lámparas de sal por toda la casa. Eso a mí me ha pasado y un montón de otras personas que tienen testimonios similares, mejores o peores. Entonces, lo que va sucediendo es que, bueno, hay que encomendarse y para eso tenés que hacer rituales. Recién el padre Federico hablaba de varias noticias a nivel mundial. Yo traigo dos noticias de un principal diario de Argentina, de La Nación, y uno se titula, esto fue el 24 de diciembre, ¿cuáles son los principales rituales para recibir el espíritu de la Navidad? Y el otro titular era, los rituales previos a la Navidad para buena suerte y dejar las malas vibras, ¿no? Fíjense los conceptos que utilizan. Mala suerte, vibra es un concepto que uno manejaba constantemente, ¿no? Vibras mal, vibras bien, entonces no te puedes juntar con aquel o con el otro, porque la vibración, ¿no? Somos una frecuencia energética en el cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy teórico, pero este espíritu de la Navidad desciende, ¿no? Desciende y le pedís conceptos claves. Abundancia, prosperidad, son todos conceptos claves de la nueva era que son muy materialistas, disfrazadas de esta pseudo espiritualidad. Padre Federico también hablaba de un eje que atraviesa, que es el político. Si nosotros nos metemos bien profundo, podemos, y esto no es teoría de la conspiración, ¿no? Entender que este orden globalista, que lo que pide es una única religión universal, obviamente que no tiene que ver con la religión cristiana, en ese pasaje de la era de Piscis, ¿no? A la era de Acuario, como hablaba el padre, donde la era de Piscis justamente remitía más al cristianismo, la era de Acuario haciendo alusión también a las características propias del signo, tiene toda esta liberación, y podemos hablar de muchos autores que empezaron con la liberación sexual, Wilhelm Reich, el mismo Freud, muchos que han hablado, Lowen, entre otros, que han hablado de todas estas cosas. Estoy arrojando muchos, por ahí, muchas variables, pero que se van entrecruzando. Y este espíritu de la Navidad, bueno, es, por ejemplo, estos titulares de los diarios, ya no te hablan de la Navidad como el nacimiento de Jesucristo, no, no, te lo hablan como la buena vibra, la mala vibra, y tenés que hacer un montón de pasos. Por ejemplo, en este mismo artículo se hablaba de que tenés que hacer una limpieza profunda del hogar, hacer una limpieza energética. Yo esto lo hacía prácticamente, entonces soy el primer pecador en este sentido. Ventilar para librar las malas vibras, ¿no?
predisponerte a los pensamientos positivos. Esto es muy sintomático de aquellas personas que hemos ingresado en la nueva era, ¿no? Todo lo negativo, el sufrimiento, hay que dejarlo de lado, como por ejemplo, parafraseando a Byung-Chul Han, que hay que tener, eh, poder interiorizar este sufrimiento para transmutarlo o para elaborarlo. Acá hay que dejarlo de lado y solamente ir al hiperpositivismo, ¿no? Al pensamiento positivo. Yo voy a co-crear mi realidad. Esto es bien nueva era, ¿no? Basándolos, por ejemplo, en el libro del secreto, que te da como una suerte de instrucciones para conquistar tu vida. Encender velas, cada vela tiene obviamente su color, tiene un significado. Se pueden utilizar distintos colores haciendo alusión a su significado. Esparcir sal gruesa el 23 de diciembre en los rincones de la casa para depurar energéticamente y después la quitas el 24. Rociar la casa con no agua bendita, sino azúcar, canela, renovás las energías. Y usar ropa interior, por ejemplo, de color rosa para empezar el año de una manera amorosa, lo más buena posible. Entonces, fíjense cómo mismo desde lo mediático, que son funcionales a este entramado globalista, lo que hacen es hacer un corrimiento de la Navidad como nosotros la vivimos o como realmente es, y poner todos estos artilugios nueva era que la mayoría, bueno, muchas personas compran porque lo tenés a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay muchas causas por las cuales uno cae en estas cosas, ¿no? Entonces, esto, y le sumamos el punto de las supersticiones del 31 de diciembre. Bueno, hay un montón de actos supersticiosos que se hacen, ni hablar aquellos que remiten a una oscuridad mayor, que se hacen en esas fechas, ¿no? Todo haciendo alusión sobre todo al solsticio del 21 de diciembre, donde se abre cierta energía disponible, como le gusta llamar en la astrología, y a partir de ahí, ¿no? Todas estas cuestiones que vienen como anillo al dedo para la práctica de todas los métodos nueva era que hacen un desplazamiento, obviamente, de quién tiene que estar en el centro. Justo dijiste la mención de un libro que yo también escuché alguna vez que era del secreto. Yo escuché este libro en el 2008, 2009 más o menos, creo que el libro es un poco más anterior. Me lo mostró un profesor como para enseñarnos de cómo a veces estas ideologías o estas ideas pues conquistan la mente de muchas personas, incluso de cristianos, que en algunas ocasiones también lo usan en el coaching empresarial, como para centrarse más en obtener quizás riquezas materiales y nada más que eso, pero se olvidan también de que tienen que buscar la santidad y eso no te lo menciona, no te menciona que tienen que ser buena persona, sino que alejar el sufrimiento, por tanto la cruz no está contemplada en este sentido, ¿no? Entonces es fácil que estos caigan, por ejemplo, en la eutanasia y en el aborto, ¿no? Porque si no quieren tener sufrimiento, entonces hay que la persona que está sufriendo, mejor hay que hacerla, desaparecerla para que no sufra, ¿no? Creo que va por ahí. También otro libro, un autor que usted dijo, Padre Federico Teilhard de Chardin, eh, creo que hay muchas facultades católicas, está siendo muy famoso, porque lo he escuchado también en una facultad de teología, he visto también que algunas librerías católicas venden sus libros, así que me sonaba, no he leído sus libros, no lo he estudiado todavía, porque es bueno también leerlo para poder hacer una crítica, pero sí, este autor está siendo estudiado y leído, ¿no? En en algunas facultades católicas, y no lo voy a negar. La siguiente pregunta, padre, claro que usted, padre Federico, nos dijo más o menos como algunos autores o algunos elementos que hicieron que la Navidad vaya dejando, o que vayan quitando la Navidad su sentido cristiano en la sociedad. Ahora, más o menos, desde qué épocas más o menos ha sucedido eso? ¿Desde qué época se ha tratado de descristianizar la Navidad y la solemnidad de Santa María, Madre de Dios? O sea, si hay una época específica, si se remonta a épocas pasadas, eso es lo que quisiéramos saber. Bueno, bueno, cuando mi papá era chico ya, ya empezaban a tratar de sustituir el saludo navideño por felices fiestas. Eh, Después, eh, respecto de la solemnidad de Santa María Madre de Dios, que es hermosísima, pero en el calendario tradicional todavía se celebra el primero de año la circuncisión del Señor. Bueno, el calendario nuevo, Santa María Madre de Dios, se celebra el primero de año, ¿no? Eh, lo comento por bueno, la hora de hacer historia de cuando se empezó ¿no? a cambiar el sentido de esa fiesta, bueno, hay que hacer esta aclaración.
puntual. Ahora, de todas maneras, más allá de eso, tradicionalmente el sentido del Año Nuevo va en la línea de entregarle este nuevo año que comienza a Dios, para que Dios lo bendiga. Bien. O sea, hay una expresión tradicional eh, que es buen año nos dé Dios, buen año nos dé Dios, análogo a buen día nos dé Dios. Mucha gente dice de buenos días nos dé Dios, un saludo en España, algunos todavía lo mantienen. Sí, todavía. Existía también buen año nos dé Dios. Ese era el sentido, entonces había una visión teológica, una visión sobrenatural, una visión cristocéntrica del año que comienza. Tradicionalmente, cuando se mencionaba el año, decía, bueno, 1458, año del Señor, ¿no? Se usaba la expresión año del Señor, ¿no? Porque la historia fue dividida antes y después de Cristo. Años posteriores a la redención, año del, se llama año del Señor. Entonces había una idea de, pues, del cambio de año en clave cristocéntrica. Y no es un mero cambio de calendario, no es una mera efemérides, ¿bien? Sino que es una, implica un nuevo año que le entrego a Dios. Y se lo entrego a Dios para que Él lo bendiga. Eh, Ahora bien, en la concepción eh, moderna, o moderna, se tiende a decir bueno, próspero año nuevo, pero la expresión próspero año nuevo, como mencionaba el licenciado Caruso, claro, próspero año nuevo, eso implica materialismo eso. ¿Cómo próspero año nuevo? Eh, eh, deseo que Dios bendiga tu año con fruto de santidad, con fruto de apostolado, con fruto de felicidad, no con prosperidad material. Eso es un saludo mundano, esto de próspero año nuevo, es parecido a ese dicho muy repetido de que el tiempo es oro, ¿no? El tiempo no es oro, dice San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia, que el tiempo vale Dios. ¿Por qué? Porque mientras tenemos tiempo, mientras estamos vivos en esta tierra, tenemos tiempo de salvar el alma, tenemos tiempo de ganar a Dios. Cuando nos morimos, ya después de la muerte no hay más tiempo de ganar a Dios. Entonces, esta idea de que próspero año nuevo es solidaria, va de la mano con esta idea de tiempo es oro. Pero tradicionalmente, entonces, sabía que el tiempo vale Dios, bien, el tiempo vale almas, y uno decía, el año nuevo era visto como, bueno, buen año nos de Dios. Este, un comentario en esta línea, ¿no? Sí, muy bien, padre. Sí, justo cuando yo estaba celebrando la misa hace poco de Navidad, justo cuando estaba diciendo Feliz Navidad y pensé, ¿diré próspero? Dije, no, 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 mejor digo Feliz Año Nuevo, nada más, porque yo entendí ya luego de que, claro, usar esta palabra próspero como que no es tan conveniente para un cristiano, según lo que esto encierra. Y lo que usted ha descrito ya yo lo intuía justamente cuando estaba celebrando esa misa y me tocó hacer el saludo final. Entonces, por eso, Claro, claro, sí, durante muchas épocas, como usted mismo dice, se ha ido cambiando este sentido, ¿no? Del año nuevo, del comienzo de buen año con Dios. E igualmente también con respecto a la Navidad, ¿no? Que usted mismo dice, ya desde la época de mi padre, ¿no? Usted dice, ya se decía estas cosas. ¿Por qué? Porque se ha tratado de hacer toda una ingeniería social para poder cambiar la mentalidad de los mismos cristianos. Tanto así que ya los lenguajes de muchas de estas personas los estamos usando nosotros y hasta los estamos asumiendo, sin, a veces sin tener sin estar muy consciente de ello, ¿no? Muy bien, Pablo, ¿qué así nos dices es. al respecto? Bueno, a ver, de las cuestiones teológicas, ustedes acá obviamente son los especialistas, ¿no? Por ahí me monto un poco en el lenguaje. La nueva era y todos sus precursores o llamados maestros o los instructores de distintas prácticas
utilizan mucho el lenguaje, ¿no? Hacen una suerte de mezcla de conceptos espirituales con científicos. ¿Por qué? Porque suena bonito al oído, como por ejemplo, no sé, campo cuántico, ¿no? Campo biomagnético, curación cuántica, geometría sagrada. Todo el tiempo se habla en estos conceptos y tiene como un acercamiento interesante porque pensás en ciencia, por lo tanto le das automáticamente una suerte de validez y por otro lado se meten en lo espiritual. Hay un montón de prácticas, como por ejemplo la biodecodificación, ¿no? O la bioenergética, que lo que trabajan es muchas veces el cuerpo, pero con manipulación de energía. El padre Adolfo Lozada, que es bueno, mi director espiritual y quien me ayudó a salir de todo esto durante un proceso muy largo, junto con Cristian Cabrini, el exorcista de aquí de la diócesis, eh, me contaban y me han formado un montón sobre estas cuestiones, ¿no? Cómo uno termina cayendo en estas prácticas por, muchas veces es la mayoría, ignorancia, por desconocimiento, por una falta, por una necesidad, por una mala catequesis, por muchos factores. Y otras veces, el peorcito de los casos tiene que ver justamente con aquel mercenario, o sea, que sabe conscientemente lo que está haciendo y lo hace de igual forma. Por lo tanto, quería agregar esto en esta pregunta, porque lo teológico lo dicen ustedes, ¿no? Pero como la utilización del lenguaje es muy interesante y también cómo se está inmiscuyendo cada vez más en los ámbitos católicos, ¿no? Se está inmiscuyendo muchísimo. Encontrás por ejemplo, coordinador de algún grupo católico que, bueno, me voy a yoga o fui a la tarotista porque tengo que tomar una decisión, o te hablan de la revolución solar en cuanto a la astrología. Es completamente común porque se está cada vez como fusionando más. Es como que sos un cristiano muy, muy cool, ¿no? Un cristiano progre que estás a la moda, ¿no? Estás a la moda. La otra vez escuchaba, un amigo me contaba que personas como practicantes aparentemente mencionaban que se tenía que ayornar la fe y que, por ejemplo, la ideología de género y el aborto deberían ser parte, cuando es una contradicción misma. Entonces, para mí obviamente que es un peligro, o para todos es un peligro, es algo contra lo que humildemente yo desde mi ámbito, lo psicológico, me echándolo con esto, por mi historia y por el trabajo que hago en la actualidad de los discernimientos con los sacerdotes, es muy interesante tener la posibilidad de que la gente se pueda formar, ¿no? Y que pueda entender bien qué es cada concepto. Yo el otro día lanzaba un video en mi canal sobre el mindfulness. Bueno, conozco un montón de católicos que hacen mindfulness y es un peligro enorme hacerlo. Pero no, bueno, es una respiración que no tiene ningún tipo de connotación y ningún tipo de peligro. Y en realidad sí lo hay, dicho por los exorcistas, obviamente no por mí. Pero dentro de la práctica psicológica, hoy tenemos un montón de psicólogos que son, como yo en la antigüedad, o hace muchos años, astrólogos, reikistas, que mindfulness en la propia terapia, y se desvía obviamente del tratamiento. Creo que hoy me fui un poco de la pregunta, pero para agregarlo, sobre todo en relación a la utilización del lenguaje y cómo esto va calando muy en nuestro inconsciente y después va siendo como una vía común en nuestros días. Desde hacer estas prácticas a decir próspero año nuevo sin darse cuenta uno. Sí, también hace poco estaba conversando con una jovencita dentro de mi parroquia, que está en el coro, bueno, que recientemente ingresó en el coro y justo me hablaba de esto, de las buenas vibras, de esto. Yo le decía, mira, hacer yoga, reiki y estas cosas te abre puertas, le digo, incluso a una posesión demoníaca. Le decía así, ¿no? Y ella me miraba, pero no sé por qué, padre, si hay que tener las buenas vibras. Digo, ya habrá un momento en que yo les explique esto en algún curso, porque esto es necesario, porque se está confundiendo mucho la gente, especialmente con el lenguaje. Igual a una amiga me dijo, sí, reza para que tenga buena vibra. Yo la miré y le dije, católica creyendo en las vibras. Y yo creo en la providencia de Dios, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta De hecho, justo, sí, sí, padre. perdón, de hecho, un comentario que agrego en esta línea, está muy metido, muy metido. El hecho de decir buena suerte, como buena suerte. Decime bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu viaje, que Dios bendiga tu proyecto, que Dios bendiga tu vida, que Dios te llene de bendiciones, pero como buena suerte. Es una expresión también que, pero se le mete hasta mucha gente que es excelente, que son realmente católicos ortodoxos, o hasta tomistas, y se mete eso. No se lo escucha hasta a sacerdotes. Eso.
que no son, que están en contra de la ley. El buena suerte es un talimán que es una palabra, una expresión mágica y se le metió un montón de gente. Es absurda. Y esta línea de terminológica, de hacer referencia a los términos, la dimensión terminológica, de esta transmutación de las fiestas, quiero hacer mención de la expresión felices fiestas. Felices fiestas, no dice nada. ¿Fiesta de qué? La fiesta de Navidad, la fiesta ¿de qué fiesta estamos? La fiesta de que la avenida de Papá Noel, eso es lo que celebramos. O celebramos simplemente que se termina el año, se terminan las clases, entonces ya nos vamos de vacaciones, o que nos egresamos, o fiesta de qué, o Hanukkah, o sea, los judíos celebran Hanukkah, o sea, o qué fiesta celebramos, la Natividad del Salvador. Entonces, felices fiestas no dice nada, es una expresión genérica, eh, lo cual es muy interesante esto, porque nos introduce a un tema que es el de la noción de fiesta. Hay un libro de texto de Piper, muy recomendable, se llama Una teoría de la fiesta, escrito por Joseph Piper, donde justamente reivindica la concepción católica de la fiesta, ¿no? Y Piper muestra cómo el mundo moderno busca, inventa fiestas neutrales, fiestas inmanentes, fiestas artificiales, ¿eh? Como el día de, no sé, el día de la secretaria, el día de la industria, el día qué sé yo, del dulce de leche, el día del fiambre, y, y fiestas que no dicen nada, porque el ser humano tiene una necesidad de festejar. Hay una especie de necesidad festiva en el ser humano. Y por otra parte, mientras inventan fiestas neutrales, fiestas seculares, fiestas inmanentes, fiestas artificiales, fiestas laicas, absurdas, eh, buscan secularizar las fiestas religiosas, las pocas fiestas religiosas que todavía quedan. Esto lo vi, por ejemplo, me dio mucha pena en Ecuador. Ecuador es un país que todavía sigue siendo católico, gracias a Dios, a pesar de todo, a pesar de las persecuciones masónicas, de la invasión de las sectas protestantes que vienen de Estados Unidos, del laicismo, a pesar de todo, Ecuador sigue siendo católico. Y aún así, en muchas fiestas, en muchos lugares, las fiestas patronales, lo cual también se ve en lugares de Argentina, algunos lugares de Argentina, se convirtieron en eventos donde la gente va a embriagarse, a emborracharse. Hasta las mujeres, emborrachándose en público. Entonces, algo que es sacral, que es la fiesta del Santo Patrono, se convierte en el momento donde las personas van a las inmediaciones al lado de la iglesia a pecar mortalmente, o sea, porque embriagarse es un pecado mortal. Bueno, va entonces en esta línea de, si recupero la idea, recapitulo la idea de Piper, ¿no? El mundo moderno busca laicizar las pocas fiestas religiosas que todavía quedan, como la Navidad, como las fiestas patronales, como el cambio de año, y busca inventa fiestas artificiales, como el Día de la Secretaria. Sí, acá en el Perú, en febrero se celebra el Día del Pisco Sour, que es una bebida nacional. El Día del Pollo a la Brasa, que es una comida propia de aquí, pero bueno, son Claro. fiestas que han añadido. Justo lo que usted decía de las fiestas patronales, justo ayer, estos 2 días estaba en un pueblo de aquí a 1 hora y media en camioneta, donde también tuve una fiesta patronal y tuve que hablar de estas cosas, ¿no? Diciéndoles que a veces las fiestas patronales se convierten en espacios de pecado. Y comenzaba un poco a decirles que el verdadero sentido de la fiesta patronal, que es religiosa, que es muy necesario encontrarse con Cristo, la oración, la Santa Misa y algunas tradiciones propias, que puede ser alguna danza tradicional que yo le puedo entender. Pero le digo, pero lo otro de embriagarse o quizás que nazcan niños sin conocer a su padre, no mujeres que no sepan quién es el papá de su hijo, que sucede, o sea, son cosas que suceden aquí también en Perú.
y también les comencé a hablar de esto, hay que hacer una renovación de las fiestas patronales y la gente estaba de acuerdo, justo hablé después de la procesión con todo el pueblo y lo dije todo y estaban de acuerdo en lo que yo decía. Pero bueno, es una tarea evangelizadora que se tiene que dar a partir de ahora y alguien tiene que hacerlo y empezarlo, ¿no? Y para que se pueda multiplicar, ¿no? De todas maneras hay que recuperarlo, los sacerdotes tienen que acompañar a los pobladores y eso es muy importante para que se eviten exageraciones. Padre, la siguiente pregunta, y también Pablo, tiene que ver por qué el fin de año está siendo acompañado en muchos sectores, casi todo el mundo, por prácticas mágicas, de mindfulness y cosas semejantes. Pero también parte de esta pregunta quisiera que usted nos defina qué es el mindfulness. ¿Para quién es la pregunta? Para el padre, ¿no? Sí, para el padre. Ok. Sí. ¿Se entendió? Yo ya hablé mucho, no lo dejo a Luis, licenciado, porque después yo agrego algo. Ah, ya, ok. Bueno, voy yo, Luis, como vos digas, ¿eh? Sí, sí, no hay problema, Pablo. Anda tú primero. Ok, 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 ok. Bueno, el mindfulness es una práctica que la tratan de occidentalizar, básicamente proviene de las meditaciones budistas, hinduistas de Oriente. Te lo venden como todas las pantallas que generalmente las organizaciones que están por detrás utilizan, ¿no? Como un beneficio corporal para disminuir la ansiedad, para que vos puedas relajarte, como una suerte de respiración abdominal que no tiene ningún tipo de peligrosidad. Y en realidad sí la tiene, muchos psicólogos la están utilizando. Es lo más cercano que viene de la línea del budismo Mahayana, del budismo Zen, ¿no? Se divide el budismo en dos, Mahayana, después tenés varios y tenés el budismo Zen. Bueno, es como lo más cercanito, ¿no? A la práctica del budismo Zen. Y en realidad es bastante peligrosa en sí misma, ¿no? La pregunta siempre es, ¿un católico debería practicar yoga o mindfulness? Y la respuesta es no, mismo encontrando, por ejemplo, en las carteleras de las parroquias, yoga, ¿no? Anda a hacer yoga, hatha yoga, bla, 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 y mismo el mindfulness. Y está se propagandea mucho, por así decir, en los psicoterapeutas o los psicólogos, como una herramienta más. Y mismo hay estudios científicos que corroboran que en realidad la utilización, científicamente hablando, ¿no? de esta técnica termina siendo iatrogénica, termina siendo negativa para la persona que la utiliza, termina generando, por ejemplo, más ansiedad que la que ya traía de base. Entonces tampoco es tan beneficiosa a la hora de utilizarlo sin el contenido espiritual, sino con el contenido propio de lo orgánico, podríamos decir, la utilización de la respiración para la mejora de... y tiene todo este entramado, ¿no? Viene de la línea, como hablaba recién, budista, y nada de lo que sea que venga del budismo, sobre todo, parafraseando, ¿no? Acá el padre Federico en el libro Tinieblas Tanas, es todo lo que venga del budismo, sobre todo el budismo tibetano. En este caso viene más de otra línea, pero estamos hablando que es del mismo paraguas. Y acá te dejo a vos, padre, si quieres el centro para que continúes. No, gracias, licenciado. Eh, así es. El, el mindfulness es el nombre marketinero, nombre fashion, nombre cool, eh, que, se, que el mercado, que la propaganda orientalista le puso a la meditación orientalista para que sea más consumido por los occidentales. Bien. Eh, de suyo, mind en inglés significa mente, full, lleno, entonces, significa un estar con la mente llena. Eh, es que hay que hacer una distinción. O sea, si yo estamos en este encuentro virtual, bueno, si estoy atento a este encuentro, eso está bien, es estar atento a lo que estoy haciendo. Pero no hace falta pagar tributo a ningún orientalismo para reivindicar que uno preste atención. Y tenemos, por ejemplo, un dicho, una máxima célebre de San Agustín, San Agustín de Hipona, el máximo de los santos padres, el máximo de los padres de la iglesia, que él decía, allí kodashis, haz lo que haces.
haz lo que haces. Y significa que uno presta atención a lo que uno está haciendo. Esto es algo católico, esto es algo también de sentido común, ¿bien? Pero, y eso está bien, y mucha gente no hace lo que hace, o sea, mucha gente no presta atención a lo que hace, entonces, y por eso tienen problemas, entonces el hecho de que, que promuevan la atención plena parecería como que el gran descubrimiento parecería algo muy útil, algo que viene como anillo al dedo ante esta sociedad dispersa por las redes sociales, por la tecnología, por las pantallas, por el activismo, por la agitación moderna. Entonces parecería que el mindfulness es la gran respuesta. Pero acá hay que acudir al patrimonio de la iglesia, al patrimonio de los santos. Bien, la iglesia siempre enseñó lo de San Agustín, haz lo que haces. Presta atención a aquello que estás haciendo. Bien, tienes el momento, el único momento que tenemos es el presente. No sabemos si vamos a vivir una hora más. ¿Mm? No podemos agregarnos un palmo más de vida, un minuto más de vida, más allá del tiempo que Dios tenga pensado para nosotros. Por ende, tenemos que aprovechar el momento presente, como voy volviendo a lo anterior, porque el tiempo vale Dios. El tiempo, mientras tengamos tiempo, tenemos tiempo de ganar a Dios. Ahora, el mindfulness, entonces, busca teóricamente que uno preste atención al momento presente, pero con una modalidad muy especial. Uno presta atención al momento presente sin juzgar, absteniéndose de juzgar. Y esto es fundamental, porque el ser humano tiene inteligencia, entonces los perros no tienen inteligencia. O sea, algo propio, un acto propio del ser humano es el de pensar, el de juzgar. Es decir, esto está bien, esto está mal, esto es verdadero, esto es falso, esto es bello, esto es feo, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Bueno, entonces, eh, abstenerme de juzgar como hábito de vida, ¿bien? No es hacerlo esto de modo sistemático, el abstenerme de juzgar, eso no es humano. Es en todo caso el modo de vivir de una ameba o de un perro, ¿bien? Eh, pero no propio del hombre. ¿Ok? Otra cosa es que, bueno, yo estoy muy agotado, muy cansado, necesito un momento de no pensar en nada. Vamos a decir, bueno, andate a dormir, bien, eh, descansa un poco la mente, o sea, sentate en el sillón, trata de no pensar en nada, simplemente descansa un poco, existe el descanso, por supuesto. Pero entonces, de ahí a estar pretendiendo de modo habitual empeñarme en no juzgar, entonces viene mañana y me violan, no, pero no tengo que juzgar. Y de hecho, la New Age, el budismo tibetano en concreto, el New Age también, insiste muchísimo como el tema de no juzgar, ¿bien? Como modo de vida. Entonces, no es solamente que el mindfulness es un minuto al día que no juzgo, entonces para descansar un poco la mente. No, se trata de un modo de vida que se promueve, que consiste, que implica el no juzgar, porque lo tolero todo. Porque en el fondo nadie tiene pecado original, en el fondo son todos buenos, y si alguien hace algo malo, en realidad es porque no lo sabe. De hecho, para ellos el pecado en realidad es ignorancia. Entonces, quieren vivir en un mundo donde no hay malicia y no hay nada que juzgar porque todo es relativo. Bueno, ese es, entonces el mindfulness promueve esa vida, esa mentalidad relativista donde no hay ni bien ni mal. ¿Bien? Entonces el mindfulness promueve esa mentalidad, promueve, y por eso ahora cuando pongo un ejemplo, está vigente hoy en día. A raíz de, hay muchísimos abusos sexuales hechos por monjes budistas, muchísimos. Y los budistas más coherentes, los budistas ortodoxos, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a los alumnos? Que no juzguen a su maestro. Su maestro no se puede juzgar, su maestro es sabio, su maestro es un iluminado, y si te viola, en realidad lo hace para tu bien. Vos tenés simplemente que acatar, aceptar, hacer lo que él te diga. Bueno, Qué fuerte. Y padre, ¿y por qué siempre estos ritos tienen que darse en fin de año? Siempre se asocia a fin de año todos estos ritos de la New Age, de budismos y todas estas cosas. bueno, hay ritos que son, no es que la New Age solamente hace
cosas macabras o supersticiosas a fin de año, se hacen todo el año. Después tienen ciertas fechas especiales, porque así como hay un calendario cristiano, por supuesto, es el calendario auténtico, el que tenemos que seguir. Después hay calendarios adulterados, ¿bien? Eh, calendario, los calendarios de las falsas religiones, bien, los calendarios, también el calendario de la New Age, que también tiene su calendario, y supongo que cada secta New Age tendrá su propio calendario, pero en general tienen ciertos días emblemáticos para hacer sus invocaciones, sus rituales, sus imposturas. Pero aquí también hay otros rituales de estos pueblos, por ejemplo, en el sur del Perú, en Puno específicamente se usa el equeco. El equeco es un muñeco al que le ponen dinero, le ponen carritos, así como para que el próximo año tengan esta abundancia de cosas. Igualmente con la lectura de la hoja de coca, baños de florecimiento, que es muy característico en estas épocas. Pablo, ¿qué nos puedes complementar, aparte de lo dicho con el padre Federico, con respecto al calendario de la New Age? Sí, yo agrego una cosita con respecto al mindfulness en cuanto a lo profundo de lo espiritual. Los exorcistas van a decir que como decía el padre Federico, ¿no? Se busca como la vacuidad, o sea, terminan buscando el vacío en cierto punto, ¿no? Desde el no juzgar a llegar a, ¿no? Como que unirme con el todo, ¿no? Es bien panteísta, nos tenemos que unir con el todo, siendo siendo una técnica que viene del budismo. Los exorcistas van a decir, bueno, pero pará, vos tenés un yo, y psicológicamente también lo podemos decir, que es lo que te diferencia de los otros y lo que te diferencia de, obviamente, las otras especies. Si el budismo va a ir a anular ese yo, ¿quién puede tomar posesión de ese espacio que vos dejás vacante? Y ahí es donde ingresa el peligro tanto del yoga como del mindfulness, ¿no? En cuanto a lo espiritual, hablando de las cuatro acciones demoníacas extraordinarias, posesión, vejación, obsesión y infestación, ¿no? La última en los objetos. Eh, pero es la primera, sobre todo, a ver, ¿quién puede ingresar en tu campo, pongámosle este nombre, si vos lo dejaste vacante o si te fuiste de tu casa y dejaste la puerta abierta? Y acá está la gran peligrosidad. Por eso yo antes mencionaba, cuando hablamos de los métodos, las técnicas de la nueva era, tenemos que pensar en qué fuerza está por detrás conduciéndola, que no es un mito, que no es una imagen de un cuento, que es algo real, que quienes lo pasamos, podemos decirlo, más allá de la teoría, que es recontra real y que no es demasiado bonito interactuar con esas cosas. Pero se desconoce y esto obviamente que no te lo van a decir y tampoco trasciende demasiado, ¿no? Tampoco trasciende demasiado. Por lo tanto, esta es mi complementación en este sentido. Bueno, ¿por qué vos como persona occidental querés anular tu yo? No querés juzgar. O sea, inteligencia o voluntad, dos potencias del alma. ¿Por qué tenemos que eliminar todo lo que viene en nuestro ser? ¿No? Bueno, obviamente que juzgamos a partir de nuestra inteligencia, que es bajo, de que no es conveniente. Claro, Eh, claro. por lo tanto, ¿por qué tengo que dejar este lugar vacante? ¿En qué me tengo que terminar convirtiendo? ¿Por qué tengo que llegar a utilizar esto? Porque está muy bien vendido, muy bien vendido. Por eso también hacer traer al Dalai Lama a Occidente, ¿no? Como que aparece por todos lados también. ¿Cuál es el sentido, ¿no? De traer estas figuras que están interactuando con todos nosotros y que el que conoce no le va a dar demasiada importancia, pero el que no conoce empieza a adoptar en su vida cotidiana desde lenguaje, objetos, libros, conductas, que no son propias justamente de su génesis en cierto sentido espiritual. Y Así es. es muy interesante que esto se pueda divulgar, que se pueda dar conocimiento, ¿no? Que se pueda dar Sí, conocimiento, porque si no estamos coqueteando todo el tiempo, perdón padre, lo último, estamos coqueteando todo el tiempo con el demonio, sí, todo sí, el sí, tiempo. sí, sí, sí. Sí, me parece muy importante que sí, sí, lo que hacía alusión el licenciado Caruso, porque acá no hay, más allá de las prácticas que se sigan en el cristianismo, en el catolicismo, nosotros, las prácticas católicas, sacramentos, sacramentales, procesiones.
justamente nos sirven para unirnos a Dios. O sea, nos unen a Dios. Y si uso una palabra de moda, nos conectan con Dios, ¿eh? Nos unen con Dios. Bien. Ahora, las prácticas de la New Age, las prácticas del budismo, ¿nos unen con algo, con alguien? Sí, nos unen con demonios, en mayor o menor grado, ¿bien? De modo más o menos explícito, más o menos intenso, con más o menos consecuencias. Nos unen con demonios. Y los demonios existen, y recuerdo, o sea, ¿quiénes son los demonios? Recuerdo que sí, Dios creó a los ángeles y creó a los hombres, y a los demás seres. Los únicos seres racionales que Dios creó son los ángeles y los hombres. Los ángeles y los hombres son los únicos seres de toda la creación que tienen que elegir libremente, elegir el fin de su vida. Y hay que elegir a Dios. Si uno elige, si el ángel y el hombre, el ángel elige a Dios como fin de su vida, es feliz por toda la eternidad. Si el hombre elige a Dios como fin de su vida, es feliz por toda la eternidad. Dios no tiene que elegir nada, porque Él es feliz consigo mismo. Es el único ser racional que no elige nada. Todos los demás seres no eligen, las plantas, los animales, los militares. Bien. Entonces, todos aquellos ángeles que rechazaron a Dios, que no quisieron servir a Dios libremente, no fue un problema de ateísmo, de agnosticismo, rechazaron a Dios, esos son los demonios. Ahora, los demonios quieren que los hombres tampoco elijamos a Dios. Ellos quieren que rechacemos a Dios. Entonces nos van a tentar, bueno, mueven cielo, mueven cielo y tierra, cielo en el sentido, por ejemplo, pueden mandar lluvias, ¿eh? Tormentas. Mueven cielo y tierra para que nosotros también ofendamos a Dios, nos alejamos de Dios, causamos el infierno con ellos. Entonces los ritos del Reiki, del New Age, del budismo, hoy promovidos por buena parte de la psicología contemporánea, estos ritos son ritos que nos ayudan a unirnos con los demonios, por ende a perder el alma e irnos al infierno. Y esto es lo principal. Bien. Me dirán, padre, está recordando cosas evidentes. Bueno, sí, 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 son cosas evidentes, pero es importante que quede claro. Bien. Sí, justo era... Perdón, Sí, sí, agrego los mandalas, por ejemplo, también, sí, sí, ¿no? justo. Los También, claro. mandalas que se venden en los kioscos de diario, ¿no? Aquí en Argentina, donde se venden los periódicos, te venden los mandalas que se le dan a los niñitos para que pinten y podemos decir que es una suerte de casita de los demonios también. Claro Entonces, que ¿qué sí, le claro. estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Así es. Ay, pinta un mandala que es tan lindo con estas figuras bien orientales. Es un problema. Ahora, y también esta línea va, y luego lo digo como autocrítica, eh, la iglesia tiene grandes tesoros espirituales y artísticos que podemos utilizar, podemos reivindicar, podemos propagar, y no lo hacemos. ¿Bien? Y, por ejemplo, eh, el Ashi Kodashi de San Agustín pertenece al patrimonio de la iglesia, no lo promovemos. Bien. O lo podremos publicar libros para pintar, para que los ancianos, los geriátricos y los niños pinten, con vitrales de catedrales. Y serían hermosos libros. Bien, temas que no lo hacemos tampoco. Tenemos grandes prácticas, un gran historial en la Iglesia Católica de sano ascetismo, de prácticas de ayuno, prácticas de meditación católica. Bien, y eso son desconocidos, no los reivindicamos. Entonces es bueno volver a eh, recuperar los tesoros católicos, son abundantísimos, bien, abundantísimos. Sí, es lo que también en algún momento Es dije, recuperarlos y sí, promoverlos. sí, sí, es lo que dije en algún momento en una exposición, que la iglesia tiene herramientas suficientes como para unirse a Dios, para sanar también interiormente. El yoga no tiene ese fin, ¿no? El yoga no tiene el fin de unirte a Dios, sino de alejarte más bien, No, claro. no, claro que no. Perdón que te interrumpa, padre, pero en esta línea de recuperar los tesoros del patrimonio cristiano, y como veníamos hablando de la Navidad, del fin de año, hay que recuperar y volver a promover.
el uso de los pesebres, las Mm. tarjetas navideñas con la Sagrada Familia. Bien, podemos restaurar el uso de la tarjeta navideña escrita a mano y manuscrita, enviada por correo. Bien, eso es una hermosa tradición, porque realmente casi nadie valora el mensaje de Feliz Navidad que te llega por WhatsApp. Bien, pero ciertamente se valoraría muchísimo recibir una tarjeta navideña manuscrita, bien, con un buen grabado, eh, del pesebre, es cosas muy concretas, digo. Segundo, volver a reivindicar el uso de los villancicos, los pesebres, bien, tanto en el hogar como en la vía pública. En Argentina, por ejemplo, ahora en Buenos Aires, yo no vi ningún pesebre, todavía era en Buenos Aires, debí ir al médico. No vi ningún pesebre público, ninguno. Eso sí, vi una porquería, vi una imagen de otra religión que no menciono, ¿bien? Que no tiene ninguna relación con la tradición católica y con la tradición de nuestro país y con grande propaganda. Entonces, la Navidad desaparece y aparecen las religiones, la falsa fiesta de las falsas religiones. Entonces, recuperemos el pesebre, recuperemos las tarjetas navideñas, recuperemos los villancicos. Ese es eh, Sí, mi, mi modesto aporte. sí, y ahora una pregunta que también está dentro de lo que quería decirles. ¿Por qué en el ámbito católico, por qué en las parroquias, por qué en varios sectores de la iglesia se ha adoptado estas prácticas? Esa es la pregunta, para cualquiera de los dos. Ah, Sí. bueno, primero licenciado, yo hablé mucho, después digo alguna palabra. A ver, depende de los ámbitos. Humildemente yo conozco algunos, ¿no? De los cuales fui parte también en su momento. Y yo creo que hay, uno de los puntos es la relativización y el licuado de la fe, el licuado del mensaje. Porque mismo desde las jerarquías, por así decir, eh, muchas veces de la conducción de sacerdotes, se bajan mensajes completamente contradictorios, ¿no? Me canso de decirlo. Hay sacerdotes que tienen muchísimos seguidores, por ejemplo, en las redes sociales, y que pasan mensajes como, por ejemplo, festeja Halloween, que no pasa nada, entre otras cosas, ¿no? Que hablaba la otra vez cuando entrevisté al padre Carlos Spam. Y la verdad que eso es hay muchas personas que confían y que terminan recibiendo un mensaje, primero que es un mensaje erróneo, y segundo que ingresa la confusión. Bueno, si puedo festejar Halloween, entonces el yoga debe estar bien porque va en la línea y el mindfulness, y terminamos haciendo un dios a la carta, ¿no? Como diría el padre Javier Olivera. Por lo tanto, yo creo que hay una relativización enorme y muy poca formación. O sea, muy poca, no, estas cosas no se terminan conociendo mucho. A mí me llegan muchísimas veces preguntas acerca de esto que pareciesen básicas, y cuando el padre Federico recién dijo, bueno, recuerdo cosas básicas, y yo por mis adentros pensaba, bueno, no sé si son tan básicas, ¿no? O sea, sí son básicas, pero hoy como que no se conocen tanto o se han olvidado o no se recuerdan. Entonces, yo creo que es interesante que se haga una gran formación en los espacios, que se deje de relativizar, que se deje de licuar la fe, como que bueno, ahora pareciese que solamente lo único que importa es el amor, ¿no? Bueno, que el amor, que el amor, que el amor, que es lo más importante, pero solamente nos quedamos con eso. Pero hay un montón de cosas que están en el medio. Yo cuando hacía todas las prácticas que hacía, que era reikista, astrólogo, bueno, toda la parafernalia, y en ciertas confesiones me decían como que estaba todo bien y que no pasa nada. Y mi director espiritual, cuando gracias a Dios lo he conocido, me dice, sí, el amor todo lo puede, pero en el medio hay que hacer muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo liberación, exorcismo, bla, 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 porque si no de esta no salís. Y yo creo que el mensaje está como, bueno, Dios solamente es amor, que no se malentienda, obviamente que Dios es amor, pero que solamente es eso y bueno, todo lo demás no importa. No importan las tradiciones, no importan los encuadres, no importa la liturgia. Es como que, bueno, vamos, dale, vamos caminando y con esto estamos. No sé qué opinás vos, padre Federico, pero No, yo bueno, esto por lo menos me parece, humildemente lo que veo. es así tal cual, pero además cuando es cierto que Dios es amor, pero en latín la frase es Deus Caritas es, que es un documento del Papa Emérito Benedicto XVI. Dios es caridad, y la caridad no es el mero amor. O sea, no todo amor es caridad. Toda caridad es amor, pero no todo amor es caridad. Y ya San Agustín hacía la distinción entre distintos tipos de amor. Bien, el amor puede ser un amor pecaminoso,
Bien. Eh, y Santo Tomás sigue a San Agustín en esto. Por ejemplo, si yo, siendo sacerdote, bien, amo, consiento, bien, un deseo, el deseo de acostarme con la vecina, bien, porque me enamoré de la vecina, porque la vecina es una rubia hermosísima, bueno, justamente estoy consintiendo a un amor pecaminoso, estoy condenando a mi alma, condenando la de la vecina, y no estoy amando a Dios. Entonces, y pierdo la caridad, yo pierdo la caridad. O sea, cuando yo hago un pecado mortal, ese pecado, todo pecado implica un amor, un amor desordenado a una criatura, implica una privación del amor debido a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del amor. Pero esta distinción no la hago yo, ¿bien? Ya la hace San Agustín, ¿bien? Siglo cuarto, ¿bien? Entonces, bueno, entonces hay o el mundo moderno justamente abusa del término amor, ¿bien? Lo manipula, ¿bien? Y se aprovecha la ambigüedad del término amor para, de esa manera, subvertir, hacer la revolución, ¿bien? Y atacar justamente la virtud más importante de todas, que es la caridad. Y hay que recordar también, como dice un principio, una máxima filosófica, la corrupción de lo óptimo es lo peor. Lo óptimo es la caridad, porque es la virtud más importante, la reina de las virtudes, la corona de las virtudes. Cuando lo óptimo se corrompe, eso es lo peor de todo. O sea, la falsa caridad, la pseudo caridad, ¿bien? Es justamente la falsa mística, eso es lo peor de todo, es la peor de las corrupciones. Por eso que el New Age, el budismo, ¿bien? Es la peor de las corrupciones, porque es la corrupción de lo mejor, la corrupción de la caridad, la corrupción de la religión, la corrupción de la mística, la corrupción de la vida espiritual. Y sí, justo hablando yo con Pablo cuando él me entrevistó hace unas semanas atrás, y hablando de la la relativización de la fe, y justamente hablando de que a veces se combinan ciertas prácticas que no son cristianas, yo me enfocaba mucho en la etapa del posconcilio. Y algo que me llamaba la atención es que desde que se hizo o se descuidó la liturgia, se hizo una reforma litúrgica y se descuidó mucho esta parte, como que ha venido un declive en las cuestiones de, mejor, en un declive en la iglesia, a eso me refiero yo, ¿no? ¿En qué sentido? En que sucede justamente esto, que se combinan varias prácticas que no son cristianas, pensando que son válidas, y justo se ha dado en esta etapa, cuando se descuidó la liturgia. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Y más aún cuando leyendo el libro del padre Charles Moore, no sé si creo que el padre Javier lo entrevistó, el hecho mismo de que quien hizo esta reforma era un masón como que me da mala espina. Entonces digo, Bueno, claro, sí, la reforma litúrgica hecha por Bonini, que es un la inicio. persona que, que todo indica que era masón, Charles Moore, lo demuestra, ¿no? Perfectamente, con altísima probabilidad. Eh, Bonini empezó la reforma en el 55, bajo el pontificado de Pío XII, y reformó la Semana Santa. Bien. De hecho, es interesante porque prácticamente la inmensa mayoría de los sacerdotes y los grupos que celebran la misa romana tradicional celebran también la Semana Santa de Bunini, celebran la Semana Santa del 55, Mm. porque usan el misal del 62. Bien, eh, entonces, o el del 55. Por eso digo, es interesante eh, recuperar la Semana Santa del pre-55, ¿no? Digo, porque es, es digo, saco este tema del cual se habla poco, poco, porque imaginemos que, eh, porque digo, si se habla de la reforma de Bunini, bueno, entonces hay que hablar de esa reforma en sus dos momentos, ¿no? La reforma
de la Semana Santa y después la reforma del 69, ¿bien? Eh, pero en la reforma esa de la Semana Santa ya se contienen como en un germen todos o casi todos, o la mayoría de los elementos reformistas del 69. Esto lo demuestra el padre Stefano Carusi en un artículo suyo sobre analizando la reforma de la Semana Santa. Sí, justo el padre, el cardenal Sara decía en su libro, así se hace tarde y se anochece, de que había que recuperar tanto lo que es el silencio, la oración y la liturgia, ¿no? Para poder hacer frente a los tiempos actuales y para que la iglesia se sostenga. Entonces, Sí, hay que cuidar mucho la liturgia. cierto, ciertamente, ciertamente, ciertamente. Muy bien, padre. Una última pregunta así pequeña, corta. Aquellos que han practicado yoga, mindfulness y otras prácticas de la New Age, ¿es necesario que pasen por un exorcista? Esa es la pregunta para cualquiera de los. Bueno, es una buena pregunta. A ver, el, primero que el primer gran exorcismo es una confesión. Lo primero que tiene que hacer es irse a confesar, para empezar, y comulgar. Bien. Después, si hay signos de acción demoníaca, bueno, que consulte a un exorcista, bien, a un buen exorcista. Ahora, si se confiesan, comulgan, y no hay signos de acción demoníaca, no tienen por qué ir a un exorcista. ¿Me explico? Sí, sí, Porque no, si bien las prácticas orientalistas exponen a la posesión o a la obsesión demoníaca, ¿bien? No significa que necesariamente va a pasar. exacto. Pablo, ¿qué nos ¿Me dices? explico? Sí, sí, de acuerdo por completo. Es muy difícil llegar en general a un exorcista. Muchas veces uno es derivado al exorcista, a menos que lo tenga cerca o lo conozca. Lo que se puede hacer, más allá de los pasos que dijo el padre, son, antes de llegar al exorcismo, ¿no? Un punto intermedio entre la confesión y el exorcismo propiamente dicho, son las oraciones de liberación que puede un sacerdote hacer, justamente. Y mismo también los laicos podemos hacer oraciones de liberación que es cuando eso no alcanza en cierto punto, pero porque ya hay signos previos, o sea, hay algún tipo de manifestación y las oraciones de liberación no alcanzan, entre comillas, ahí sí se deriva al exorcista para que pueda hacer el proceso, ¿no? Sabiendo que hoy en día los procesos de exorcismo son, en cierto punto, bastante más largos que antes, porque el exorcismo, hacer un sacramental y hay una pérdida de fe en general de la iglesia, dura más tiempo, ¿no? Y ese es un punto a saber y los exorcistas escasean, ¿no? Yo a veces para conseguir para ciertas personas que tienen en el discernimiento con sacerdotes, da que hay algo, es bastante complejo como tener la posibilidad de llegar. Yo Sí, simplemente pondría, sería más bien, me inclino por el tema, por el hecho de que los laicos no hagan oraciones de liberación en el caso de que haya una posible acción demoníaca, ¿me explico? Ujú. Bien. Eh, Ahora, si los laicos quieren rezar el rosario por esa persona, muy bien, enhorabuena, por favor. Pero esto de que pongan a hacer oraciones de liberación por una persona que puede llegar a estar poseída, no lo veo prudente. En general, por ahí yo lo aclaré mal, es por sí mismo. Cuando uno tiene alguna manifestación, a mí por lo menos me han dado este carril, ¿no? Como, bueno, rezate estas oraciones mientras estás en el proceso con el exorcista, no rezar oraciones de liberación por otros, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Ahora entendí la... Ujú. Son como unipersonales, entendí. así es, sí, sí. Bueno, pero para. por ahí hay varias vertientes, ¿no? Ahí sí No, porque hay desconozco. laicos Mm, que están haciendo oraciones de liberación por otros laicos, van y se les claro. ponen las manos. Bueno, Sí, no, 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 ahí yo me expresé eso no es mal. prudente, eso no es prudente. Ujú. Bueno, Sí, 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 no, era no, me como refería a lo unipersonal. es Ujú. análogo a que yo, que no soy médico, no sé nada de medicina, me ponga, viste, a ir a curar la rodilla a uno que se lesionó jugando el fútbol. Mirá, no, no, me estoy metiendo en algo que no es. ¿Me explico o no? Claro. Y
Sí, quiero que todos los que nos han escuchado el día de hoy sepan de que estas prácticas son peligrosas y que pueden abrir puertas a posesiones o infestaciones o vejaciones demoníacas. No, bueno, yo la única experiencia que tuve de un exorcismo o de una liberación fue cuando en un colegio de una parroquia de la Amazonía había ciertas manifestaciones y me llevaron a hacer la misa. Hice la misa y dejaron de aparecer las manifestaciones. Yo sin saber de exorcismo, porque no soy exorcista, lo que atiné fue hacer las misas ahí en el mismo lugar y pues ¿cómo se llama? Desapareció la infestación. Es lo que me decían los mismos alumnos. Ya padre, ya no, ya después de la misa ya no había infestación. Los niños que han estado un poco así manifestando posesiones demoníacas no, ya dejaron de tenerla. Y bueno, yo me quedé un poco, bueno, me quedé alegre porque era Dios quien ha actuado, pero también la experiencia que tuve en ese momento sí me entró un poco de miedo, no lo reconozco, ¿no? Tanto sí que llevé el Santísimo en mi pecho para bendecir los salones, las aulas de estudio, ¿no? Le digo, yo voy contigo porque esto no es normal. Y fui por salón llevando el Santísimo, ¿no? Para que me proteja más que todo y pueda tener esa apertura, ¿no? De poder aprender a enfrentarme a estas cosas, que, bueno, era la única vez que lo he hecho, ya nunca más lo he hecho, hasta que me lo vuelvan a encomendar, ¿no? Porque obvio, es la iglesia la que nos encomienda, ¿no? A través de la autoridad eclesiástica, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, querido padre Hayton, querido licenciado Caruso, padre, estoy diciendo, les agradezco Sí, soy mucho padre, pero no, no religioso. de familia, de familia. De Les familia. agradezco mucho el haber compartido con nosotros estos temas que son tan importantes y que quería tocar especialmente en este fin de año donde se multiplican estos rituales. Y bueno, quiero dar un aviso a todos los que nos están viendo que el día 5 de enero tendremos una entrevista con Dante Urbina. Vamos a hablar acerca de los inicios cristianos de la economía, que es importante abordar. O bueno, según lo que me enseñaron en Salamanca, gran parte del inicio de la economía tiene su raíz en la teología, en cierta parte. En, es lo que pude haber experimentado cuando estuve en Salamanca y es lo que me enseñaron a mí también. Y por eso quiero abordar con este economista, Dan Turbina, peruano, que nos va a hablar acerca de este tema. El 24 voy a tocar 2 semanas de vacaciones porque tengo asamblea y retiro con mi congregación. Y ya luego, 24 de enero, vamos a retomar con Juliana Casia, que es también una compatriota, con la que vamos a hablar acerca de la familia. Y el 7 de febrero tendremos a Charles Moore, al padre Charles Moore. Vamos a hablar acerca de su libro Asesinato en el grado 33. Así que también lo tenemos en este canal, el padre Charles Moore. Y me estaba olvidando también que el 30 de enero posiblemente tengamos a Miklos Lukács, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre su libro, sobre el tema de la barrera tecnológica, el ser humano y la identidad humana, ¿no? Con respecto a la tecnología. Y bueno, esos serían los avisos que tengo que dar y doy la bendición. Más bien quisiera que el padre Federico y Pablo se queden después un minuto conmigo por interno, ¿ya? Para charlar un rato y bueno, vamos a encomendarnos a nuestro buen padre San José, pidiendo también por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Como dice ya, como él mismo dijo hace unos meses atrás, que está ya preparándose para encontrarse con el juez, no que es Jesucristo, y abandonándose a su misericordia. Así que vamos a pedir por él, que es un gran sabio, que nos ha dado un gran aporte a la cultura, a la teología, ¿no? Y a todas las cosas que hacemos en la iglesia. Oh San José, nos aquí todos para ti, tú sé todo para nosotros, tú indícanos el camino, sosténnos a cada paso, condúcenos a donde la divina providencia quiere que lleguemos, sea largo o corto el camino, fácil o difícil, se vea o no se vea con ojos humanos la meta. Deprisa o despacio, nosotros contigo estamos seguros de caminar siempre bien. Amén. Padre Federico, su bendición, por favor. Dominus Viscum, Et tu espíritu tuo. benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Muchas gracias y a todos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el 5 de enero. Que tengan todos un buen inicio en Dios del año nuevo. Dios los bendiga.